Primero, en esta primera sesión, reflexionando sobre lo que es la filosofía, porque es importante, si vamos a estudiar una asignatura que se llama Filosofía de la Educación, que entendamos, en primer lugar, qué significa, o qué supone, o qué le interesa a la filosofía, para poder entonces luego aplicarla y llevarla al plano de la educación. En esta imagen que estamos viendo en este momento de un autor italiano, Giovanni Sartori, muestra cómo él entiende lo que está sucediendo en la sociedad actual, cómo el hombre ha evolucionado desde el simio hasta el Homo sapiens y luego del Homo sapiens a lo que él llama ahora el Homo cretinus, una palabra un poco fuerte, pero que en definitiva expresa lo que él quiere manifestar, que el ser humano se ha dejado llevar por mejor dicho, ha perdido su voluntad y se ha despersonalizado porque ha dejado que los acontecimientos, las situaciones o las personas que tiene a su alrededor dominen su libertad, dominen su voluntad. Sartori lo explica con un texto muy claro. Está describiendo el mundo actual y dice: es un mundo concentrado solo en el hecho de ver. Un mundo así, dice él, es un mundo estúpido. Por eso habla del Homo cretinus, Homo, el hombre estúpido. El Homo sapiens, un ser caracterizado por la reflexión, por su capacidad para generar abstracciones, se está convirtiendo en un Homo videns, o sea, un hombre que ve, en este caso que solo ve. Una criatura que mira pero que no piensa, que ve pero que no entiende. Fíjense que esta es la razón fundamental. No se trata tanto de ver o no ver, ver esto, lo otro, no, sino que nos contentamos con observar los símbolos, las figuras, las realidades, pero no nos preguntamos por ellas, no nos interrogamos, no hacemos filosofía. Otro autor, esta vez es el argentino Quino, un humorista muy conocido, sobre todo en la década de los 80, 70, 80 y 90 del siglo pasado, con su personaje Mafalda. Expresa en estas imágenes cómo lo que la sociedad actual nos está ofreciendo, obviamente como es una caricatura, está llevada al extremo, es una exageración, pero no deja de ser interesante tenerlo en cuenta. Esas son las piernas del ser humano, el automóvil y cualquier vehículo que en el futuro sustituya al automóvil. El cerebro, como ya solamente nos contentamos con ver, o si quieren con saber hacer las cosas, pero no nos preguntamos tanto por qué las hago, o cuál es la finalidad por la que las hago, o qué es lo que estoy haciendo, el cerebro nuestro termina siendo una computadora, terminamos siendo dominados por una máquina. Por eso que se ha hablado tanto de que la sociedad del futuro va a ser una sociedad mecanizada, dominada por la computación, por los medios de comunicación a través de Internet, pues va a ser una realidad en la medida en que sigamos actuando como estamos actuando y no reaccionemos. Contacto humano, es evidente. Ahí en esta caricatura aparece uno de los primeros celulares, aquellos que tenían antenita. Bueno, es una realidad, lo observamos cada día, como nosotros mismos estamos a veces sometidos al celular
sometidos a cualquier aparato electrónico. Y para nosotros es más importante muchas veces lo que nos dicen a través del celular que incluso lo que nos está diciendo una persona que tenemos delante, físicamente delante. El contacto humano se está virtualizando. La cultura, ahí está también exagerada, pero la figura está un poco exagerada y quizás muy ingenua, porque hoy, si la tuviéramos que poner hoy en día, sería mucho peor. Pero a eso se reduce la cultura, a un entretenimiento, a una diversión, que en muchos casos es un entretenimiento, una diversión de muy poca categoría. ¿Cuáles son los ideales? ¿Cuál es la moral? ¿Cuál es la ética del ser humano? No hay ética. No hay moralidad. Moralidad sí hay, porque la moralidad no desaparece. Lo que desaparece es la ética, pero no la moral. La moral refleja nuestras acciones humanas, aunque no las tomemos en cuenta. Por supuesto, los valores quedan de lado y más bien nos convertimos en una sociedad que, por lo que trata de mostrar Quino, parecía una sociedad de chatarra, de desperdicio. ¿El problema a quién amar? Uno mismo. El narcisismo es, sin duda alguna, una de las tendencias más fuertes que predomina el ser humano. Y eso se ha intensificado, pienso yo, por la influencia de algunos autores que han llevado al ser humano a centrarse una vez más solo en sí mismos. Yo soy el que soy, yo soy el único que existe, los demás existen para mí. Esa es la actitud del egoísta, del narcisista, del que no tiene esa capacidad de pensar, de abrirse a los demás. Y por supuesto, Dios ya no hace falta, como ya lo había expresado Nietzsche hace mucho tiempo. Hemos matado a Dios, Dios ha muerto. Hace mucho tiempo, lamentablemente, muchas personas, y hoy en día, aunque siempre ha sido así, pero hoy quizás con más fuerza, es el dinero, el Dios que nos atrae, el Dios que nos domina, que nos da poder. Por eso, hagamos esa pregunta: ¿qué quiere decir Quino con todo esto? He hecho algunos comentarios, pero ustedes pueden hacer otros para poderlo expresar de alguna manera a los demás. Entonces, nos damos cuenta que es necesario hacernos una pregunta fundamental. Bueno, ¿qué es la filosofía? Cada uno de ustedes conteste lo que primero se le venga a la cabeza. ¿Qué es filosofar? Porque a veces reducimos la filosofía o pensamos que la filosofía solo la elaboran los grandes pensadores de la historia. Y resulta que nosotros, cada uno de nosotros, puede ser un buen filósofo e incluso un gran filósofo. ¿Cuál es el origen de la filosofía? Pregunta interesante para darnos cuenta de cómo sigue siendo una condición o una exigencia del hombre y de la mujer actual: hacer filosofía. ¿Cuáles son los problemas que aborda la filosofía? Porque la sociedad actual, desde la época moderna, desde el Renacimiento, ha dejado de lado la filosofía, especialmente la metafísica, y entonces, porque se piensa que la filosofía no puede darnos solución a los problemas, y reducimos toda la solución a respuestas que pueden dar las ciencias experimentales o las ciencias exactas. Y nos olvidamos que las ciencias experimentales o las ciencias exactas o las ciencias naturales pierden su sentido si no tienen una orientación hacia dónde queremos ir con todo ello. Y ese dónde, esa orientación,
la da precisamente la filosofía. Es lo mismo filosofar que pensar. Pensar pensamos todos. Cualquier ser humano que tenga capacidad puede pensar. Ahora, filosofar, no cualquiera lo hace. Porque para filosofar, la primera condición es querer filosofar. Y ahí ya tenemos el primer obstáculo. La sociedad actual y los ciudadanos que vivimos en este mundo, las personas, nos está costando tomar esa decisión. Preferimos huir de los problemas, huir de los interrogantes, en vez de afrontar las dificultades. ¿Cuándo un problema es filosófico? Bueno, ya iremos viendo, pero de entrada podemos contestar esa pregunta diciendo que todo problema humano de alguna manera enlaza con la filosofía. Incluso problemas que a veces pueden aparecer muy lejanos. Un problema matemático, una fórmula de química o una dificultad en el ámbito de la física. Parecieran como que fueran problemas que no tienen nada que ver. No, sí tienen que ver. Claro que tienen que ver, porque todo lo que tiene que ver con el ser humano tiene que ver con la filosofía. Ciencia y filosofía representan lo mismo. Pueden identificarse como dos conceptos idénticos o incluso análogos. Esta diferenciación es importante. Hoy en día se considera que la filosofía no es ciencia, porque se tiene un concepto de ciencia bastante restringido. Pero ya desde la época de los griegos, Aristóteles lo establecía muy bien, la filosofía es no solo ciencia, sino que es la madre de todas las ciencias. Una pregunta importante y una idea que debemos tener muy clara en nuestro interior. No es lo mismo opinar que filosofar. Porque cuando uno opina, bueno, uno expresa ideas, muchas de las cuales no tienen ninguna fundamentación, son meras hipótesis o simplemente invenciones o intuiciones que podemos tener. Filosofar va más allá, porque el que se interroga por las realidades está buscando respuesta, y hasta que no encuentre la respuesta no puede decir que está filosofando. La filosofía va mucho más allá que la mera opinión. ¿Es necesario filosofar? Bueno, de eso se trata. Vamos a ver a lo largo de este trimestre si esta pregunta la podemos contestar. ¿Es necesario que nos hagamos preguntas en educación? ¿Que hagamos filosofía de la educación? Pero no solamente si es necesario filosofar, es posible hacerlo. Estamos en condiciones. No solamente ya condiciones personales, sino condiciones externas, condiciones en la misma ciencia pedagógica. Hay teorías pedagógicas, y es importante esto, desde el principio se los voy a recalcar muchísimo. Yo no puedo tener una teoría pedagógica o seguir una teoría pedagógica que no se compagine con la convicción de que yo debo fundamentar la educación en presupuestos de orden teórico, sean filosóficos, psicológicos, sociológicos, históricos, etc. La filosofía es posible, y cuando no se hace filosofía, tampoco hacemos pedagogía. Ahora bien, hay gente que sigue pensando que la filosofía es una utopía, es un romanticismo. Es ponerse a pensar en el deber ser, un deber ser muy lejano al ser, a la realidad. Bueno, a eso nos han querido llevar
muchas personas que están interesadas en que no pensemos, en que no nos hagamos preguntas. Por eso es importante que respondamos que no es una utopía, es una exigencia y una necesidad. Vamos a ahondar un poquito más. Hacer filosofía, por supuesto, ya decía antes, supone una actitud, porque es el resultado de una acción voluntaria. Supone entonces adoptar un especial punto de vista ante las cosas, ante el mundo, ante la vida, ante la realidad, ante uno mismo. Por eso cuando la persona no quiere tomar, decidir o asumir ese punto de vista, por supuesto, entonces, que al no cumplir la primera actitud, o no tener la primera actitud, ya se le va a dificultar el camino de una manera absoluta. Y esa actitud de querer adoptar un punto de vista ante las realidades, ante los hechos, se alcanza cuando ejercitamos nuestra inteligencia, cuando ejercitamos esa capacidad de pensar en el sentido más autónomo del término, pensar nosotros por nosotros, aunque sea con la ayuda que nos puedan prestar los demás, por supuesto, porque nadie nace sabiendo pensar, nadie nace educado, nadie nace con conocimientos. Conocimientos los recibimos y aprendemos de los demás. Pero una vez que vamos aprendiendo, el pensamiento tiene que ser un pensamiento autónomo, no dependiente de nadie ni de las circunstancias. Por tanto, se trata de una búsqueda en la filosofía del saber por sí mismo. Es decir, la filosofía, independientemente del resultado que podamos obtener, se plantea la importancia de adquirir el saber. Es como una obligación que tenemos, saber. Porque para hacer filosofía, una convicción que hay que tener es que yo no puedo ser una persona ignorante. Yo tengo que estar formado, tengo que desarrollar mi inteligencia, mi capacidad cognitiva. Tengo que realizar mi vida en base a la razón. Y para eso tengo que formarme, educarme. Si no, la racionalidad no va a estar presente, sino que daremos paso, como es bastante frecuente también hoy en día, a la emocionalidad y daremos casi que la prioridad absoluta a las emociones sobre la razón. Ahora bien, decíamos antes que nuestra actitud tiene que ser alcanzar el saber, amar el saber. Entonces, la filosofía se entiende como una disposición natural que debe tener o tiene el ser humano, tanto en el ámbito intelectual como en el ámbito de la voluntad. Por supuesto, estamos hablando del hombre que aquí llamamos favorable, el hombre honesto, que busca el saber, y buscar el saber no es otra cosa que buscar la verdad. Por tanto, ¿quién es un filósofo? ¿Qué es el filósofo? No es el que sabe, sino el que busca el saber, que es muy distinto. Porque el primero que diga que sabe, ya está cayendo en la peor de todas las ignorancias, que es la soberbia. El humilde, el que es consciente de que nunca llega absolutamente a la verdad, ese es el verdadero filósofo, el que ama el saber, el amante del saber, el que está buscando permanentemente el saber, porque nunca se va a conformar
con haber alcanzado una verdad, sino que siempre va a ir más allá, a una nueva o incluso ir mucho más allá. Y el saber que busca la filosofía a través de un proceso racional se dirige a la esencia de las cosas, que no, la esencia es lo que responde a la pregunta ¿qué es esto? ¿Qué es esta computadora que tengo delante? Este micrófono, estos muebles, ¿qué es esto? ¿Qué es? Cuando yo respondo a la pregunta ¿qué es? Y respondo una computadora, una mesa, un libro, una biblioteca, estoy mostrando la naturaleza, la esencia de algo. Hacia eso se dirige la filosofía. Por eso filosofar es desvelar, quitar el velo, o descubrir, quitar lo que está cubriendo algo. Desvelar la realidad, tratar de ver no las apariencias, sino lo que está detrás de las apariencias, para ir a la esencia de aquello que yo estoy contemplando. Y a partir de allí contemplar lo universal, porque de lo particular trasciendo, me elevo a lo universal. Y es cuando puedo construir un verdadero conocimiento. La filosofía, por tanto, es una actitud racional contemplativa de la realidad. Es decir, a través de la filosofía yo contemplo. Contemplar quiere decir ver, captar, descubrir lo que esa realidad me está diciendo. ¿Qué es entonces la filosofía? ¿Se acuerdan? Nos habíamos hecho esa pregunta. Bueno, voy a contestar con un texto de un gran filósofo, que es Javier Zubiri. Primero dice Javier Zubiri que la filosofía es un saber acerca de las cosas. Dice que la filosofía entonces se interesa por todas las cosas, todas, sin excepción. Pero también se puede entender como una dirección para el mundo y para la vida. Es decir, la filosofía debería darnos las pautas para direccionar el mundo, para descubrir hacia dónde va el mundo y especialmente, de un modo ya concreto, direccionar nuestra vida, darle sentido a nuestra vida. ¿Cuál es la meta? ¿Cuál es el objetivo final? Pero también es una forma de vida, porque el filósofo vive de la filosofía, vive preguntándose y respondiendo, vive interrogándose. Es una manera de vivir. Yo creo que no solamente es propio del filósofo, es que todo ser humano debería optar por esta forma de vida, que es interrogarse, pensar, descubrir la realidad. El filósofo entonces dice, otro autor, esta vez es un francés, Etienne Gilson, el filósofo no es el sabio, ya lo habíamos dicho antes, no es el hombre que sabe, sino el que ama el saber. No el que posee la verdad. ¿Quién puede decir que posee la verdad absoluta? Sino el que va en busca de ella, el que la persigue, porque es que a veces se escapa la verdad y hay que como perseguirla. Y trata de conquistarla porque se le esquiva, se le esconde a uno. Y precisamente porque tiene conciencia de que no sabe, viene la humildad de que hablábamos antes, el filósofo va en pos, va detrás de la verdad, la persigue, la mendiga, se acerca como diciendo, please, manifiéstate. Por tanto, si tuviéramos que describir en concreto, diríamos, ¿quién es el filósofo? No es el que sabe, sino el que busca el saber. Es el que se esfuerza por saber, porque obviamente alcanzar el saber, una verdad, necesita un esfuerzo constante. Nadie va a adquirir la verdad o conocer la verdad simplemente por desearla. A veces el esfuerzo es
muy intenso y dura muchos años. El filósofo es quien contempla la realidad y se admira de ella. De ahí nace la filosofía, de la admiración, de cuando uno contempla estas grandezas, esas maravillas de la naturaleza, uno se pregunta, bueno, ¿qué pasa? ¿Qué es esto? Bueno, ya te estás preguntando por la esencia de las cosas. El filósofo es quien intenta aplicar en su vida aquello que ve a través de su reflexión. Porque el filósofo reflexiona, el filósofo se pregunta y el filósofo responde. Y una vez que responde está concluyendo. Y una vez que concluye lo aplica a su vida. No simplemente lo va a escribir en un libro y se lo va a mandar a sus alumnos, oigan, esto es así, no, lo aplica en su vida. Por eso les doy un consejo. Fíjense en aquellos filósofos que fueron más coherentes en su vida, que fueron coherentes con su pensamiento, independientemente de si estemos o no, de si estamos o no de acuerdo con ellos. ¿Fueron coherentes? Eso es lo principal. Porque si yo encuentro un filósofo que me habla de una manera y vive de otra, ese señor es, quizás la palabra más sencilla sería decir que es un hipócrita, es un mentiroso. El filósofo tiene que vivir como enseña. Esto se repitió, no sé por qué, pero en fin, la vida es así. Ahora bien, ¿qué preguntas se hace la filosofía? Fíjense ustedes, en este cuadro podemos observar con claridad qué es lo que podemos hacer con la filosofía. Hay tres preguntas: ¿qué, por qué y para qué? Son las tres preguntas claves que debemos hacernos permanentemente ante cualquier hecho, cualquier realidad, cualquier circunstancia. ¿Qué, por qué, para qué? ¿El qué? El qué tiene por objeto la naturaleza de algo, la esencia de algo, la definición de algo. Por ejemplo, tengo enfrente la computadora. ¿Qué es esto? Una computadora. Okay. Y tengo entonces que definir qué es una computadora. Un aparato, una máquina, con estas características, y defino la computadora. El por qué más bien se refiere al origen. ¿Cómo? ¿De dónde viene esta computadora? ¿Cómo es que está aquí esta computadora? ¿Qué es esto? ¿Cómo apareció aquí? ¿Quién la hizo? ¿Por qué se hizo? Y luego el para qué. ¿Para qué se hizo esta computadora? ¿Cuál es la finalidad de esta computadora? Esa es quizá la pregunta más importante. En el ámbito metafísico o filosófico, esas tres preguntas son complejas. La primera, referida al qué. La metafísica se pregunta, ¿qué es el qué? Fíjense ustedes cómo vamos hasta los orígenes. Es decir, va a estudiar el ente, el ser en general, y su existencia. Y con ello, todos los seres, y la expresión del ser en todos sus grados. En el ámbito del por qué, o la pregunta relativa al por qué, bueno, ¿por qué existen las cosas? ¿Por qué es el ser? ¿Por qué no existe la nada? ¿Por qué existen los principios, las referencias, etcétera? ¿Y el para qué? ¿Qué hay acerca de todo esto? Es decir, ¿para qué hago todo esto? ¿Hacia dónde me dirijo? Pues, o sea, ¿qué es lo que estoy tratando de buscar, de hacer? En el lenguaje vulgar o en la vida normal, eso se expresa de tres maneras. ¿El qué? Simplemente responder a la pregunta, ¿qué soy yo? ¿Qué somos? ¿Qué soy yo? Es una pregunta clave. ¿El por qué? ¿De dónde vengo? ¿Qué soy? ¿De dónde vengo? Y la tercera, ¿a dónde voy? Este cuadro, que lo tomé de Javier Aranguren, un filósofo español, creo que resume bastante bien lo que pretendemos. En educación, ¿qué es la educación? ¿De dónde viene la educación? ¿Cómo se realiza la educación? ¿Qué pretendemos con la educación? Ya ven que vamos a ir respondiendo a esas preguntas. Julián Marías, un autor español muy interesante del principio del siglo XX,
aunque murió a la segunda mitad del siglo XX, habla de unas actitudes que podemos tener ante los problemas e interrogantes de la vida humana. Él dice que hay una primera actitud de los que viven fuera de los problemas teóricos, es decir, ni se preocupan por los problemas teóricos, ni se plantean nada respecto a esos problemas. Dice él que son la inmensa mayoría de los hombres y empieza a señalar unos cuantos: el campesino, el obrero, la mujer en su casa, el funcionario, el hombre de negocio, casi toda la multiforme humanidad que nos rodea, que sea un poco exagerado, porque no creo que hoy en día pueda decirse o ponerse eso de ejemplo. Pero bueno, vamos a seguir su razonamiento. Un inmenso número de personas que viven, simplemente viven, pero no se preguntan ni siquiera por qué viven. Yo creo que, independientemente de quiénes sean, a lo mejor habrá hasta políticos que habría que incluirlos en esta categoría. Para estos, los que están en esta primera actitud, la vida no se presenta en modo alguno como un problema intelectual, es que ni siquiera se lo plantea, en sentido estricto. Es decir, para ellos no, los problemas intelectuales, racionales, no les preocupan, no les inquietan, no les afectan. Es decir, no tienen ese afán de investigar, de ir más allá, de preguntarse por las cosas, de buscar el origen, de buscar el por qué, el para qué o el qué. Se conforman con lo que pueden tener, o con lo que pueden vivir, o con lo que pueden experimentar. La segunda actitud es de aquellos que conocen la existencia de los problemas teóricos y ya son conscientes de que existen esos problemas, pero los ven como una cosa que no me corresponde a mí. Ese es el problema de los filósofos, el problema de los científicos, ese es el problema de los moralistas, de los políticos. Sí, existen esos problemas en ese mundo circundante. Por ejemplo, ahora la pandemia, el COVID-19, bueno, es una cosa seria lo que nos está sucediendo. Estamos en una crisis. Bueno, sí, existe la crisis, pero a lo mejor a esa persona no les afecta, o pareciera por lo menos que no les afecta. Y por eso no se preguntan ni hacen nada al respecto. Estos seres humanos que se mueven en este ámbito de la cultura intelectual tienen simplemente un contacto con la filosofía de tipo informativo. Son los que se contentan con tener informaciones. Fíjense ustedes qué interesante es esto para aplicarlo a la vida académica. Se informan, tienen muchísima información, pero ahí está, son buenos. Es lo que llamaba Paulo Freire la educación bancaria: recibir muchísima información, tenerla allí almacenada, pero almacenada para nada más. Como cuando yo tengo dinero en un banco y lo tengo ahí y no lo uso. Por su parte, tienen problemas, no específicamente teóricos o técnicos, y por eso conocen el mecanismo de los problemas intelectuales. Es decir, no es que desconozcan los problemas, no, conocen los problemas. Pero el problema de ellos, yo creo que esta segunda actitud es más bien una actitud vista desde el orden moral. Esa gente no quiere involucrarse en los problemas. Es el que no quiere meterse, el que no quiere preocuparse, el que no quiere tener una participación activa en esos problemas. Este es el caso del profesor, del técnico, del médico, del gobernante y de muchas personas pertenecientes a los grupos sociales mencionados en el apartado anterior, pero sí, son intelectuales, son profesionales, pero ahí se quedan, no dan un paso adelante. La tercera actitud son los que se plantean los problemas teóricos y buscan resolverlos. Estos son los que tienen o pretenden tener o quieren tener una idea del mundo en el sentido de una construcción racional coherente, de una ideología o de una doctrina que explique la realidad. Son los que, como nosotros, estamos buscando algo que nos explique la educación, el hecho educativo, la realidad educativa, porque no nos conformamos con simplemente participar, actuar, ser actores en ese proceso. Queremos ir más allá.
Son los seres humanos dedicados propiamente a los oficios intelectuales. El nuestro es un oficio intelectual, educar. Fíjense que al final pone sobre todo los filósofos. Por supuesto los científicos, no digamos los teólogos, pero sobre todo los filósofos. Todo educador, en el fondo, tiene que ser un tremendo filósofo. Si no, va a fracasar. Va a ser un fraude. Su actividad va a ser fraudulenta. Viktor Frankl, un psiquiatra y filósofo alemán muy conocido, fundador de la logoterapia, en uno de sus libros, El hombre de Oriente, cuenta de esta historia del Maharaja y el sabio. Vivía en la corte, dice, de un príncipe indio, un sabio, que atormentaba constantemente al Maharaja, repitiendo que todo es sueño, mera apariencia. El sabio le decía al príncipe, no, vale, mira, vale, todo es mera apariencia, todo es un sueño, todo. Bueno, el príncipe, aquello no le gustó nada, irritado, azuzó un día contra el sabio el elefante más salvaje de su parque zoológico. El sabio, por supuesto, emprendió la huida. Al ver aquel elefante, salió corriendo inmediatamente. Entonces el príncipe, ¿no?, acusó al sabio con intención de decapitarlo por no tomar en serio su propia filosofía y haberle engañado. Tú dijiste que todo era apariencia. ¿También mi elefante lo era? Y entonces el filósofo dio una respuesta contundente que le salvó la vida. Perdone, pero también mi huida fue mera apariencia. Con lo cual el pobre príncipe se quedó desconcertado. Fíjense para que vean el ejemplo que nos pone este gran psiquiatra y filósofo. Como a veces queremos entender las cosas, resulta que no las estamos entendiendo del todo. El filósofo busca entenderla desde cualquier punto de vista que le presente. ¿Cuál es entonces la naturaleza del pensamiento filosófico? Bueno, vamos a definirla diciendo que, en primer lugar, los problemas filosóficos o el pensamiento filosófico surge de problemas reales, no inventados. Quien pretende hacer filosofía inventándose los problemas, ese va a fracasar inmediatamente. Entonces, el filósofo parte de los reales, parte de la contemplación de la realidad, esa realidad, en este caso nuestra, la naturaleza. De hecho, así hicieron los filósofos presocráticos, los anteriores a Sócrates, que empezaron a filosofar observando precisamente la naturaleza. El problema es universal, es decir, en la filosofía los problemas no son particulares, porque para eso están las ciencias particulares, para resolver los problemas particulares. La filosofía va a los problemas de fondo, los problemas que orientan, los problemas más universales, que tienen un carácter más amplio. No van a la concreción de problemas específicos de tipo matemático, físico, químico, lo que sea, o biológico. Porque es que filosofar es buscar una respuesta, estemos en el ámbito en el que estemos, es siempre buscar una respuesta. Por tanto, si no encontramos la respuesta, que no sea sino porque, bueno, no la logramos encontrar, porque no logramos encontrar el camino, y no porque simplemente no nos interese. Entonces, si no nos interesase el filósofo, mejor dicho, no seríamos ni siquiera aprendices de filósofo. El problema se mantiene en el tiempo. Los problemas filosóficos no se resuelven como los problemas físicos, o un problema matemático, o un problema estadístico, o un problema social que se puede resolver, un problema político. No, los problemas filosóficos son casi que podríamos decir perpetuos, se mantienen a pesar del tiempo. De hecho,
las preguntas que se hicieron los primeros filósofos, que la historia determina que fueron los griegos propiamente, los que elaboraron un sistema filosófico como entendemos hoy en día, se hacían las mismas preguntas que nos estamos haciendo ahora. Por ejemplo, ¿qué es el bien y qué es el mal? ¿Acaso la respuesta ha sido categórica? ¿Verdad que no? Y además surgen nuevos problemas que afrontar. Ahora mismo estamos afrontando una problemática nueva, porque nunca en la historia, por nosotros conocida, nos habíamos paralizado de tal manera la sociedad, ni habíamos visto las ciudades vacías, como las hemos estado observando en los noticieros, cuestión que por cierto asombra, sorprende y nos hace pensar. Me recuerdo esa figura del Papa en la Plaza San Pedro el día en Semana Santa. No recuerdo, era el Viernes Santo, caminando solo por la plaza hacia el altar donde iba a tener los oficios de ese día. Aquello fue impresionante, la soledad. Bueno, ahora estamos afrontando nuevos problemas y la filosofía nos tendrá que ayudar a darle solución a esos problemas. ¿Qué tareas entonces tiene la filosofía? Bueno, primero, comprender la naturaleza humana. Fíjense si es una tarea interesante. Comprender la naturaleza humana. Nada menos. Con la ayuda que prestan todas las ciencias, por supuesto. Las ciencias exactas, las ciencias de la naturaleza, las ciencias sociales, las ciencias humanas, todas, absolutamente todas. Comprender la naturaleza humana. Fíjense si es importante para nosotros que somos educadores, porque nosotros vamos a educar a seres humanos. Si yo no comprendo bien lo que es la naturaleza humana, ¿cómo voy a poder hablar de educación? Luego, estudiar y orientar la conducta humana. Porque la filosofía, si no se plasma, si no se expresa en llevar al hombre, al ser humano, a ser mejor, a desarrollarse como tal, a poder alcanzar sus metas y alcanzar la perfección que le corresponde, entonces no podemos hablar de que estamos haciendo filosofía. Pero primero, estudiar. Hay que estudiar mucho. Hay que poner los codos sobre la mesa. Porque si no, la ciencia infusa no existe. La filosofía no intenta establecer una teoría científica, porque eso le corresponde a las ciencias experimentales, etc., sino encontrar un sentido a las cosas y a la vida humana. La búsqueda de sentido de la que hablaba Víctor Frank. Darle sentido a las cosas y a la vida humana. Una vida humana sin sentido no es una vida humana. Y lo más característico de la filosofía es el esfuerzo de reflexión, esa capacidad de no contentarnos con respuestas inmediatas, aparentes, el ir más allá, el ahondar, profundizar, porque será el único camino para acercarnos a la verdad. La filosofía tiende a ser un saber radical y universal, porque si no, no nos va a servir entonces. Pero claro, la filosofía tiene que superar el mito. Eso ya sucedió con los griegos. Pero yo creo que ahora estamos cayendo en otros mitos, no los mitos que seguían los griegos. Pero por ejemplo ahora el mito de la tecnología, el mito de que la tecnología y la sociedad del futuro va a ser una sociedad mecanizada, dominada por la técnica, por las máquinas. Frente a una explicación de la realidad y del mundo basada en imágenes y comparaciones, la filosofía va más allá, porque va a explicarse las cosas por medio de conceptos. De tal manera que entonces los personajes de esa historia son sustituidos por causas naturales.
y el momento del origen es sustituido por el principio o elementos binarios. Es decir, vamos buscando, preguntándonos por las causas de la realidad, qué es lo que ha producido esta realidad y cuál ha sido el principio que ha iniciado este proceso. Así como existe el Big Bang, la teoría del Big Bang, de esa primera explosión, podemos decir que existe un Big Bang en filosofía. Tengo que hallar el comienzo de ese Big Bang filosófico. ¿Dónde está? ¿Cuál es el principio de todo? La filosofía tiene muchísima relación con la ciencia, es más, ambas tienen que complementarse. Porque tiene la filosofía con respecto a la ciencia una doble tarea. Analizar los fundamentos de la ciencia para ver si responden de un modo adecuado a las preguntas esenciales y después darle sentido humano, porque la ciencia de por sí no le da sentido humano a la investigación. Por eso, cualquier investigación que esté alejada, por ejemplo, de la ética, ya no es una investigación apta para un ser humano. Eso ya sería casi un irrespeto, no casi, sería un verdadero irrespeto al ser humano. Investigar sin tener en cuenta para qué estoy investigando y qué orienta ese proceso investigativo. Hoy en día es indudable que está predominando la ciencia en primer lugar, y yo creo que ahora la tecnología de una manera más intensa que la ciencia. Y se han convertido en nuevos mitos, como decía antes. Entonces, la filosofía a nosotros nos corresponde, al hacer filosofía, tratar de recuperar la racionalidad, que el ser humano no pierda el control de su propia tarea, que el ser humano no ignore los fines o los medios para su actividad o su accionar o su manera de hacer las cosas. Tenemos que recuperar el sentido de la realidad y solo lo vamos a encontrar a través de la filosofía. No podemos terminar esta explicación sin recalcar que independientemente de cuál sea la explicación que la filosofía logre dar del mundo, dependiendo de la actitud que tengamos, de las reflexiones que hagamos, siempre la filosofía ha incluido como tarea principal entender al ser humano. Por eso, una expresión clarísima de la filosofía es la antropología filosófica, que luego se expresa en la antropología pedagógica. ¿Quién es el ser humano? ¿Qué es el ser humano? ¿Cómo entiendo al ser humano? Y entonces, al plantearme la pregunta, ¿qué es el hombre? ¿Qué es el ser humano? Tengo que analizar su conducta, su comportamiento, pero no desde las frías teorías psicológicas, sino desde lo más profundo de la realidad humana, que abarca esa realidad humana todas las dimensiones del ser humano: la corporal, la psíquica, la espiritual, la individual, la social, la emotiva y la cognitiva, y englobándolas a todas ellas, la dimensión histórica, que es la que termina de hacernos entender a ese ser concreto que llamamos persona, que nosotros vamos a querer, que deseamos educar. La filosofía busca el fundamento de la acción humana, porque nos ayuda a preguntarnos, bueno, ¿yo por qué estoy haciendo esto? ¿Cómo lo puedo hacer para mantener ese respeto y esa consideración del educando, del otro? ¿Qué debo hacer para que el educando por sí mismo se desarrolle? ¿Cómo puedo hacer para respetar su libertad, su autonomía? Y no solamente la filosofía nos va a llevar, en relación a la ética, a preguntarnos sobre la responsabilidad personal en este proceso educativo que nosotros estamos realizando, sino, bueno, la responsabilidad con la sociedad, con nosotros seres humanos,
con la historia. Todos tenemos un papel en este mundo, una responsabilidad, algo que hacer. La pregunta es, ¿cómo debo responder ante esa realidad? Y este camino lleva a tratar de justificar, o más que justificar, es fundamentar nuestras acciones. En concreto, nuestra acción pedagógica como educadores tiene que tener una fundamentación seria. Yo no puedo, por eso, seguir, por ejemplo, una doctrina pedagógica o psicológica o psicopedagógica sin preguntarse por los principios que orientan esa teoría es una locura. Yo tengo que seguir una teoría o aplicar una teoría pedagógica, primero que sea coherente con mi pensamiento profundo, con mi filosofía, incluso con mi fe, porque si no volveríamos a caer en esa palabra que hemos dicho antes, en una hipocresía. Así como hay filósofos hipócritas, también puede haber educadores hipócritas, fraudulentos. Tenemos que ser coherentes. A veces somos demasiado eclécticos, es decir, unimos diversas opiniones, teorías, actitudes educativas o pedagógicas, queriendo aplicarlas todas ellas en nuestro acto educativo, y no nos estamos dando cuenta que muchas veces son contradictorias entre sí, desde el punto de vista de los principios. Entonces, ¿cómo es eso? ¿Cómo es que yo estoy actuando de una manera contradictoria? ¿Cómo es que estoy yendo en contra de mis propios principios sin darme cuenta? Y sobre todo, tengo que saber establecer, tengo que tener claro cuándo una acción se ajusta, es adecuada o no a aquel concepto, aquella meta o aquella contemplación que tenemos de lo que es digno de ser humano o digno del ser humano. Yo no puedo actuar, incluso en el plano pedagógico, yendo en contra de la dignidad suprema, original del ser humano. La filosofía se pregunta o se cuestiona a sí misma, porque, y eso es parte importante, cualquier doctrina filosófica o teoría filosófica que pretenda ser la síntesis, la única, la suprema, ya está mostrando que no ha entendido que la filosofía tiene que estar reelaborándose permanentemente. Por eso, obviamente, tiene que haber muchas maneras, muchos enfoques de ver la realidad, muchos movimientos filosóficos. Y a lo largo de la historia se han dado muchos. Unos con más, quizás más cercanos a la verdad, otros más alejados, pero todos han aportado algo. Cada uno de esos movimientos, de actitudes, de posturas, ha significado, pues sí, un enfrentamiento desde la razón, enfrentamiento ante las preguntas, ante las interrogantes de la época, y ha habido respuestas concretas y las respuestas han sido diferentes. Bueno, tenemos que saber captar el porqué de esas respuestas y para qué respondieron de esa manera, para poder sacar una conclusión y un aprendizaje. Solamente manteniendo un carácter autocrítico, qué importante es esto, porque es curioso, pero yo pienso que hoy en día muchas filosofías, no sé si lo de muchas es exagerado, algunos autores, vamos a decir, que se mueven en el ámbito de la filosofía, son muy poco autocríticos. Ellos creen que llegaron a la verdad absoluta y no aceptan otro modo de ver la realidad. Y esto sucede en el ámbito no solamente de la filosofía, sino en el ámbito académico en general. Hay quienes creen poseer la absoluta verdad y no son capaces de escuchar, de entender, de meterse en el pensamiento del otro para ver si hay alguna novedad, algo interesante que estén proponiendo
No porque uno esté cambiando permanentemente sus pensamientos, o sus criterios, o sus principios, no, pero sí que el filósofo, pensador, el educador en este caso, tiene que tener la mente amplia, abierta al conocimiento, abierta a descubrir la novedad de la verdad. Por eso lo digo siempre a mis alumnos cuando les doy clases de filosofía. La filosofía es el reino de la libertad. Si no lo fuese, yo no daría clases de filosofía, se los aseguro. Porque yo no me considero, ni puedo ser, ni pretendo ser un mero repetidor de cosas. Yo vengo a plantearle problemas, inquietudes, para resolverlos, por supuesto, para que ustedes los afronten y los resuelvan, para mejorar nuestra tarea educativa, para ser mejores educadores. Pero eso sí, no pretendemos imponer un solo pensamiento, o una sola manera de ver las cosas, o un solo camino por el cual tengamos que transitar. La filosofía es el reino de la libertad. Es como una gran autopista. Sí, la autopista es necesaria para poder transitar. En este caso es la filosofía, la autopista. Pero en la autopista tú puedes ir a 120, a 100, a 80, a 60, 50, a 20 kilómetros por hora, o puedes ir caminando si te da la gana. Pero puedes ir por la autopista, por el camino, por la carretera, como tú quieras. Pero eso sí, buscando la verdad, con coherencia, con sinceridad, con autenticidad. Bueno, ¿qué importancia tiene entonces el aprender a filosofar? Bueno, mira, primero para poder entonces explicitar, tomar conciencia de los supuestos de las diferentes ideologías que subyacen en el discurso, en este caso de la ciencia pedagógica, de la educación. Si yo hablo de un autor como Vygotsky, por ejemplo, yo tengo que saber que su ideología de base es el marxismo. Entonces, si yo no soy marxista de principio, ya tengo que ir con cuidado, porque las consecuencias del pensamiento de Vygotsky son consecuencias del pensamiento marxista. O si yo quiero hablar del pensamiento de cualquier otro autor, cualquiera, Andrés Bello, mencionaba Andrés Bello, pues yo tengo que saber que Andrés Bello era un hombre profundamente conservador en su modo de pensar para su época. Y entonces, bueno, yo tengo que saber que sus ideas tienen que relacionarse con su pensamiento, no puedo extrapolarlas y llevarlas a otro campo distinto. La filosofía es necesaria para situar las propias ideas en un marco, en un contexto que haga posible que yo pueda integrar mis conocimientos y que sean coherentes. Y que esos conocimientos y valores que yo tengo y principios formen una unidad, un sistema coherente, un sistema fuerte, algo sobre lo cual yo pueda afincarme, que puedan constituir un verdadero fundamento sólido para mi pensamiento, para mi actitud intelectual. La filosofía me va a llevar también a aprender a usar la razón en el debate de las ideas. Es una de las competencias que tenemos que desarrollar de una manera especial en esta asignatura. Saber entender, comprender las ideas de los demás. Una vez comprendidas, poderlas discutir, incluso rebatir si es necesario, si consideramos que eso es necesario, pero sobre todo en un diálogo de comprensión, de ayuda, de amistad incluso. Y algo muy importante. Esta asignatura nos tiene que ayudar a fortalecer mucho más nuestro pensamiento autónomo, crítico, y una actitud, pero eso sí, que nos ayude a mantener esa actitud abierta ante las nuevas formas de pensar, de sentir y actuar, que no significa que yo tenga que cambiar mi pensamiento o que yo tenga que dejarme llevar por el pensamiento que esté de moda. No, al contrario.
para reforzar mi pensamiento, para fortalecerlo, incluso a pesar de las opiniones contrarias que pueda ir encontrando en este mundo que me rodea. No sé, creo que me explico bien. No se trata de cambiar el pensamiento, sino tener una actitud abierta para entender a los demás, para aprender, pero sin dejar de ser coherente y mantener la unidad de mi propio pensamiento. Bueno, ahí está una bibliografía que les puede servir para ir ahondando y profundizando en los problemas relativos a la filosofía. Primero el libro que yo escribí para esta clase de filosofía, que se llama La educación del ser humano, y luego otros libros, ya sea de filosofía de la educación o de filosofía, que son todos ellos muy interesantes y que les van a proporcionar un conocimiento y a plantear una serie de problemas